Era jueves por la tarde y mi mujer me dijo que tenía que ir a un velatorio en Toledo. Que una tía suya, muy mayor, había fallecido. Que la acompañaba su amiga Inés, porque el viaje era largo y le daba pereza conducir sola. Me dio un beso rápido, cogió su bolso negro y salió. Hasta ahí, todo normal. 4 horas después, estaba en casa echado en el sofá, viendo una serie sin mucho interés, cuando recibí un mensaje de mi primo con un simple: «Tío, esto no es tu mujer». El video tardó 2 segundos en cargar. Era una historia de Instagram, publicada por una tal Ana-Sunset, amiga de Inés. En ella, aparecía claramente Clara, mi mujer, con un vestido corto que no tenía nada de luto, tomando un gin tonic en una terraza con vistas al mar. Y no estaban en Toledo, estaban en Valencia. El puto mar de fondo no dejaba lugar a dudas. Inés estaba con ella. Y también un hombre que no era ningún primo lejano, ni tío moribundo. Era un tipo alto, con camisa blanca abierta hasta el pecho, que no paraba de tocarle el brazo y decirle algo al oído mientras ella se reía como una adolescente borracha. El video duró 15 segundos. Yo lo vi 30 veces. Y no reaccioné con gritos. No lancé el móvil. No rompí nada. Solo me quedé ahí, mirando el techo del salón, sintiéndome como un completo imbécil. Hasta ese momento, pensé que las cosas entre nosotros simplemente estaban pasando por una mala racha. Pero no. Ese video fue la invitación oficial al infierno. El video me dejó seco por dentro, pero lo que vino después fue todavía peor. Pasé 1 hora entera sentado en el sofá, sin moverme, mirando el teléfono como si fuera una bomba que podría explotar en cualquier momento. No la llamé, no escribí, no dije nada. No hice una captura de pantalla, no compartí el video con nadie, no lo comenté con nadie más. Lo único que hice fue mirar la hora. Las 10:27 de la noche. Según ella, a esa hora debía estar ya en la casa de sus tíos, velando a una señora de 80 años rodeada de familiares. El video tenía una marca de tiempo de las 9:10. 60 minutos antes, estaba riéndose con un desconocido mientras le rozaba la pierna con la mano y su mejor amiga hacía como si nada. Me quedé así hasta que el reloj marcó las 11 en punto. Me levanté, fui a la cocina, abrí una cerveza sin mirar siquiera cuál era, di un sorbo y me senté en la mesa, esta vez con la espalda recta y los codos apoyados en el borde. Tenía que decidir qué hacer. Lo que más me jodía no era la imagen de ella con otro tipo, sino la forma estúpida y barata en la que me había mentido. ¿Un funeral? ¿De verdad pensó que eso no lo podría comprobar? No es solo que me mintiera, es que lo hizo sin preocuparse por si la pillaban. Como si yo fuera tan poco importante que ni siquiera merecía una buena coartada. Al día siguiente me levanté antes de que sonara la alarma. Dormí poco, no más de 2 horas, y me quedé en la cama dándole vueltas a todo. Tenía que verla llegar, tenía que observar su cara cuando entrara por la puerta y me soltara alguna historia improvisada. No planeaba armar un escándalo todavía, no quería perder la oportunidad de ver cómo se enredaba en sus propias palabras. La mañana se arrastró lentamente. No fui a trabajar. Apagué el móvil del trabajo, puse una excusa por correo y me senté en el comedor a esperar como un idiota. A las 12:40, la puerta se abrió. El sonido de la llave girando en la cerradura me sobresaltó, aunque ya lo esperaba. Me puse de pie, con la cerveza que había abierto hacía 1 hora aún en la mano, y fingí sorpresa. ¿Ya has vuelto?, pregunté, con un tono neutro, ni muy frío ni muy cálido. Ella sonrió, dejó el bolso en la entrada, se quitó la chaqueta y respondió con total naturalidad. Sí, es que no quería quedarme a comer. Fue todo hizo una pausa, muy triste. La miré mientras se movía por la casa como si nada. Se fue directa al baño,
se lavó las manos, se recogió el pelo. No me miraba, no buscaba contacto visual, y eso me pareció significativo. Me acerqué a la encimera y dejé la botella con un golpe seco. ¿Y tus tíos qué tal?, dije, observando cada microexpresión en su rostro. Destrozados, claro, contestó, era la hermana mayor de su madre, estaban muy unidos. ¿Y la misa fue en Toledo?, insistí, sin quitarle los ojos de encima. Sí, en una iglesia pequeñita cerca del centro, respondió sin pensarlo 2 veces, no había mucha gente, pero fue muy emotiva. Ahí lo supe. No tenía ni idea de qué decir. Se lo estaba inventando sobre la marcha. Lo dijo con tanta rapidez que ni siquiera se molestó en pensar si eso coincidía con lo que me había dicho el día anterior. La facilidad con la que mentía me dio más náuseas que el propio video. ¿Sabes que Inés subió una historia a Instagram anoche? Ella se quedó quieta. No congelada, solo, quieta. Como si necesitara un segundo para analizar si lo que yo había dicho representaba una amenaza real. Luego giró la cabeza hacia mí y preguntó con total calma. ¿Una historia? ¿De qué? No respondí. Caminé hacia el salón, cogí el mando del televisor, abrí la app del móvil y lancé el video en pantalla. Ella lo miró en silencio, sin abrir la boca, sin moverse, sin respirar casi. El tipo seguía tocándole el brazo, ella se reía, Inés hablaba en segundo plano diciendo algo como menuda noche nos espera, y de fondo se oía el sonido de las olas. Cuando terminó, me volví hacia ella. ¿Toledo, dices? Ella no dijo nada. Pasaron 10 segundos antes de que apartara la mirada del televisor. Caminó hasta el sofá, se sentó, cruzó las piernas y suspiró. Por un momento pensé que iba a soltar una excusa, cualquier tontería que sirviera para ganar tiempo, pero no lo hizo. Vale, dijo, sin levantar la voz, no fui a ningún funeral. No respondí. Me limité a esperar. Si quería soltar algo, que lo hiciera. Si no, no pensaba hacerle el trabajo fácil. Tampoco estuve sola con Inés, añadió después. Y sí, ya sé lo que parece. No me importa lo que parezca. Me importa lo que es. Ella se echó hacia atrás, cerró los ojos y durante unos segundos pareció dudar entre confesar todo o salir corriendo. Es alguien que conocimos en un viaje con Inés, en verano. Un tipo que trabaja en eventos, que organiza congresos o algo así. Lo conocí hace meses. Nos escribimos, hablamos. No fue algo planeado. ¿Cuántas veces? ¿Qué? ¿Cuántas veces has estado con él? Tardó en responder. Me miró como si quisiera medir el nivel de daño antes de soltar el número. 3. No supe si creerla. 3 puede significar 10, 20, o simplemente lo que le parece más aceptable. No dije nada. Me levanté, cogí las llaves del coche y salí de casa sin decir una palabra. No sabía a dónde iba, no tenía ningún plan, solo necesitaba estar lejos de ella, lejos de esa sala, lejos de ese sofá en el que se había sentado con la misma tranquilidad con la que había planeado mentirme a la cara. Y mientras bajaba por las escaleras del edificio, pensé que esto no se trataba de cuántas veces había pasado. Se trataba de que había pasado. Y lo peor es que, aunque me lo acababa de decir, yo ya lo sabía desde el momento en que la vi en ese video. Volví a casa a las 3 de la madrugada, después de pasar horas conduciendo sin rumbo por las calles vacías de Sevilla, sin radio, sin teléfono, sin pensar en nada concreto pero con la cabeza a punto de estallar. No tenía un plan, no había decidido nada, pero sabía que no podía seguir haciendo como si todo eso fuera un malentendido. Cuando abrí la puerta, ella estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Ni se sorprendió al verme, como si me hubiera estado esperando todo ese tiempo.
Me miró con los ojos hinchados y la boca seca, sin maquillaje, con la expresión de quien sabe que lo que viene ahora no se arregla con palabras suaves ni con abrazos forzados. Me senté enfrente y la miré durante un rato sin decir nada. Ella bajó la vista y jugó con la taza. El silencio duró demasiado, y al final fui yo el que lo rompió, no porque quisiera hablar sino porque la tensión me quemaba por dentro. Quiero saberlo todo, sin vueltas, sin adornos, sin frases para quedar bien, dije, apoyando los codos en la mesa. Ella sintió, pero tardó en empezar a hablar. Al final soltó el aire y levantó la cabeza, con una mezcla de resignación y cansancio. No era la primera vez que lo veía. Nos vimos varias veces desde septiembre. La primera fue en un evento que organizaba Inés. Él estaba allí como parte del staff, nos presentó, y hablamos un rato. Después me agregó a Instagram, empezamos a hablar por mensajes, luego pasamos a WhatsApp, y más tarde, bueno, ya sabes. ¿Y yo qué era mientras tanto? Pregunté sin subir la voz, porque no hacía falta. Ella no respondió enseguida. Se mordió el labio, tragó saliva y bajó la mirada de nuevo. No sé qué decirte, dijo al final, no lo planeé, no fue algo que estuviera buscando. Me sentía apagada, como si todo en mi vida estuviera quieto. Él me hacía sentir otra cosa. Me sentía vista. ¿Vista? Repetí, sintiendo una rabia seca que me recorrió el estómago. ¿Y yo qué hacía? ¿Te ignoraba? ¿No te hablaba? ¿No compartía nada contigo? No es eso, dijo ella, apresurada, es difícil de explicar. No es que tú hicieras algo mal, es que yo. No me vengas con que eras tú la que tenía un vacío existencial, interrumpí, sin contenerme. Si estabas tan aburrida, podías habérmelo dicho. Si querías acostarte con otro, haber sido honesta. Pero no, decidiste inventarte funerales para irte a follar con uno que conociste por Instagram. No me jodas. No fue solo sexo, espetó, de pronto, como si necesitara defender lo indefendible. Ah, ¿no? ¿Entonces qué fue? Fue atención, fue emoción, fue otra cosa. Algo que me hacía falta y que no sabía que me faltaba hasta que lo sentí. Me reí, pero no fue una risa divertida. Fue una carcajada seca, sin alegría, una especie de reacción nerviosa ante tanta desfachatez. Te lo curraste bien, dije, apoyándome en la silla. Funeral, Toledo, Inés de cómplice, la historia estaba bien armada. ¿Lo teníais ensayado? No me hables así, por favor, dijo, dolida. No soy una criminal. No, claro que no, tú solo traicionaste a tu pareja durante meses y mentiste con la frialdad de una actriz de serie. Pero tranquila, no eres una criminal. Hubo un silencio tenso. Ella no lloraba, no suplicaba, no pedía perdón. Se quedó quieta, mirando la taza, como si todavía creyera que podía convencerme de que lo que hizo no era tan grave. Entonces me puse de pie. Voy a decirte algo y no voy a repetirlo. Desde hoy dormimos en habitaciones separadas. No me hables, no me toques, no intentes justificarte más. No sé lo que voy a hacer todavía, pero necesito estar solo, sin tu voz ni tus excusas. Si quieres quedarte en esta casa hasta que lo decida, hazlo, pero no esperes que esto vuelva a ser lo que era. Ella solo asintió con la cabeza. No dijo nada. Me fui al cuarto de invitados y cerré la puerta. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los ruidos de la casa, los crujidos de la madera, los coches lejanos, el silencio entre nosotros. Era como si todo hubiera cambiado de lugar. Las cosas seguían ahí, el comedor, la cocina, el pasillo, las fotos en la estantería, pero ya no significaban lo mismo. El espacio entre nosotros se había llenado de algo sucio que no se podía limpiar con una charla ni con una promesa.
Esa noche, por primera vez, deseé no haberla conocido nunca. Durante los días siguientes actué como si nada. Me levantaba a la misma hora, desayunaba en silencio, salía a trabajar y regresaba por la tarde, como siempre. Ella seguía en la casa, se movía con cautela, hablaba poco y evitaba cruzar miradas conmigo. Dormía en el dormitorio principal, mientras yo seguía en el cuarto de invitados. No discutíamos, no nos gritábamos, pero el ambiente era como si los muebles estuvieran a punto de estallar. Ella esperaba una reacción impulsiva, un escándalo, una pataleta de hombre herido que rompiera platos o la echara de casa entre insultos. Pero yo tenía algo más efectivo en mente. No se trataba de hacerla sufrir por un rato. No quería que llorara un día y al siguiente volviera a la calma. Quería que se quedara con las consecuencias, que cargara con algo que no pudiera sacudirse en una conversación de 2 horas o en una sesión de terapia barata. Y para eso, necesitaba tiempo, precisión y, sobre todo, sangre fría. Lo primero que hice fue cambiar todas mis contraseñas, correo, redes sociales, acceso bancario, todo. Lo segundo, revisar todas las cuentas conjuntas. Teníamos una cuenta común, pero yo tenía una individual desde antes del matrimonio, y a ella nunca le interesó ese detalle. Empecé a mover mi parte del dinero con movimientos lentos y pequeños, imperceptibles, para que no llamaran la atención. Vendí acciones, cerré un fondo, abrí un par de depósitos a nombre de mi hermana con mi autorización exclusiva. En 10 días, el 80% de mis ahorros estaban fuera de su alcance. Después, empecé a construir la prueba. No me bastaba con saber que me había sido infiel. Necesitaba poder demostrarlo de forma concreta, contundente, sin margen de interpretación. Con el video del hotel ya tenía una base sólida, pero quería más. Inicié sesión en su portátil usando la contraseña que nunca cambió y accedí a su WhatsApp web. Ahí encontré lo que buscaba, las conversaciones con él, fotos, audios, hasta reservas de hoteles pasadas. Capturé todo, sin alterar nada. Luego me puse en contacto con un abogado que me recomendó un amigo. Le presenté la situación sin adornos y le mostré lo que había conseguido. No necesitó más de 15 minutos para explicarme qué debía hacer, cuáles eran mis derechos, y qué paso seguir para que todo terminara como yo quería, con ella fuera de mi vida, sin un céntimo más del necesario, y con una buena razón para arrepentirse. No le dije nada durante esas semanas. Ni una palabra sobre lo que estaba haciendo. Ella seguía moviéndose con culpa, cocinando más de lo normal, dejando notas de buen día junto al café, intentando crear una ilusión de reconciliación que yo ni siquiera miraba. Pero yo ya no era su marido. No en mi cabeza. Lo siguiente fue buscar al tipo con el que se había estado viendo. No porque me interesara él en particular, sino porque necesitaba su rostro, su entorno, su rutina. Lo encontré con facilidad gracias a una foto en las conversaciones, donde se veía el nombre de su cuenta de Instagram. Era uno de esos tipos que sube cada día una selfie en el gimnasio o con frases como energía positiva. Reptil sin talento que se cree especial por tener el pelo bien peinado y abdominales. Conseguí la dirección de su local de trabajo a través de su perfil de LinkedIn y de ahí confirmé que seguía trabajando como organizador de eventos. A la semana siguiente, aparecí en una conferencia en el Hotel NH de Sevilla donde él figuraba como parte del equipo organizador. No me acerqué. Solo lo observé desde lejos. Lo vi interactuar con clientes, lo vi tomarse selfies con participantes, lo vi mandar mensajes escondido tras una columna. Todo en él me parecía una versión barata de una persona real. Fue entonces cuando empecé a diseñar la parte final. El día exacto lo planeé para el 9 de mayo, el cumpleaños de Clara. Ese día siempre hacíamos algo juntos, nada grande, pero salíamos a cenar o pasábamos la noche fuera. Ella seguramente esperaba una cena formal, algún regalo sorpresa,
quizá un intento mío por reconstruir lo nuestro. Pero no. En vez de eso, me aseguré de que todo se derrumbara de una sola vez. Por la mañana, le dejé un sobre en la mesa del comedor antes de irme a trabajar. En el interior, había una copia del documento de separación, firmada solo por mí, junto con las pruebas impresas, capturas de pantalla, fotos, una copia del video de Instagram y una carta escrita a mano donde detallaba, sin emoción ni insultos, todo lo que había hecho y lo que haría a partir de ese día. También le dejé una nota con los datos de mi abogado para que enviara su respuesta legal. Me fui a trabajar como si fuera un día normal. A las 3 de la tarde, mi abogado me llamó para confirmarme que ella ya se había comunicado con él. Le había pedido una reunión urgente. Al parecer no se lo esperaba. Dejó de escribirme al móvil, no llamó, no dijo nada. Cuando regresé a casa por la noche, ya se había ido. Se había llevado algo de ropa, su portátil y sus cosas del baño. La habitación estaba vacía y silenciosa, pero no me sentí aliviado ni contento. Me sentí en control. Finalmente todo estaba en orden. Mi decisión ya no dependía de sus disculpas ni de sus lágrimas ni de su capacidad para mentir. La venganza no fue ruidosa. No hubo gritos, no hubo dramas públicos, no hubo escenas de película. Fue exacta, limpia y sin margen para que ella pudiera deformar los hechos a su favor. No necesitaba que sufriera. Solo quería que entendiera que cruzó una línea sin retorno. Y que, por una vez, las consecuencias le iban a llegar sin avisar. Pasaron 3 días desde que dejó la casa. No supe dónde estaba, no pregunté y tampoco hice el esfuerzo de averiguarlo. Sabía que se había ido a lo de su madre porque en el registro de llamadas vi que había hablado con ella durante 20 minutos justo antes de recoger sus cosas. Tampoco me interesaba si estaba con él o si dormía sola. Había llegado al punto en el que ya no me importaba su rutina. Lo que sí necesitaba era cerrar esta etapa, hablar por última vez, sin gritos ni ruegos, sin teatro, solo decir lo que había que decir y terminar con ese asunto. La llamé el 4.º día a las 11 de la mañana, mientras tomaba café en la cocina. Contestó al segundo tono, como si hubiera estado con el móvil en la mano esperando esa llamada desde que se fue. Hola, dijo con voz baja, como si no estuviera segura de si debía sonar tranquila o arrepentida. Tenemos que hablar, le dije sin rodeos, hoy, por la tarde. Ven a casa. ¿A qué hora? A las 6. No dijo nada más. Colgó sin despedirse. A las 6 en punto llamó al timbre. Le abrí sin invitarla a pasar. Entró en silencio y se sentó en la misma silla de la cocina donde estuvo la noche de la confesión. La miré un momento antes de hablar. Llevaba la misma expresión de entonces, pero ya sin maquillaje ni intención de arreglar las cosas. Me senté frente a ella con un montón de papeles en la mesa, la solicitud oficial del divorcio, los acuerdos de propiedad, los balances de cuentas bancarias y una hoja con los turnos de visitas para recoger sus cosas personales que aún quedaban en el armario. Ella miró los papeles sin tocarlos. Esto no es una negociación, empecé, con voz firme, es una notificación. Todo lo que ves ahí ya está en marcha. Mi abogado está esperando tu firma. Puedes revisarlo con el tuyo si quieres, pero no vas a encontrar ni una cláusula que no esté justificada. No esperaba menos, dijo sin levantar la vista. No vine aquí a vengarme. Eso ya lo hice. Vine a terminar esto. Y quiero hacerlo ahora, sin más rodeos. ¿Terminamos qué, exactamente? Preguntó entonces. ¿Lo nuestro o todo? Todo, respondí sin dudar. Lo nuestro ya no existe. Y todo lo demás, no quiero compartirlo contigo. No quiero que estés en mi entorno, no quiero cruzarte en eventos, no quiero tener que fingir que estoy bien cuando te vea con otro. Quiero que esta conversación sea la última. Definitiva.
Ella asintió lentamente. Se quedó en silencio un rato, y después habló, sin titubear pero con un tono muy distinto al de cualquier otra vez. No quiero justificarme. Ya sé que no sirve de nada. Lo que hice fue una mierda. Pero quiero que sepas que me arrepiento. No por el hecho de haber estado con otro, sino por haberte despreciado sin razón, por haber hecho las cosas como las hice. Me mentí a mí misma pensando que podía vivir dos vidas a la vez, que tú nunca te darías cuenta o que si lo hacías, me perdonarías. Me equivoqué. Lo sé, contesté, sin mostrar ninguna reacción. Pero ya no sirve que lo digas. No busco que cargues con culpa, no me interesa que te sientas mal. Solo quiero seguir con mi vida sin ti. Ya no te quiero. Y lo peor es que ni siquiera estoy dolido ahora. Estoy vacío. Es como si no quedara nada entre nosotros. Ella se quedó callada, procesando lo que dije. No lloró. No hubo lágrimas ni escenas. Solo un largo silencio que fue más incómodo que cualquier discusión. Después tomó uno de los papeles, lo miró unos segundos y lo volvió a dejar sobre la mesa. ¿Puedo venir el sábado a recoger mis cosas? A las 10 de la mañana. Tendrás hasta las 12. Después de eso, cambiaré la cerradura. Está bien, dijo, y se levantó. Caminó hasta la puerta con la misma calma con la que había entrado. Justo antes de salir, se giró hacia mí por última vez. ¿En serio no hay nada más que decir? No, respondí sin pensarlo. Ya lo dijiste todo cuando entraste en ese hotel con él. Ella asintió, abrió la puerta y se fue. No volví a verla desde ese día. No me envió mensajes, no intentó buscarme, no me preguntó cómo estaba. Supongo que entendió que la conversación había sido realmente la última. Me quedé solo en la cocina durante un rato, sin saber si lo que sentía era alivio o simplemente agotamiento. No me dolía como el primer día, pero tampoco me sentía liberado. Lo único que tenía claro era que no iba a permitir que esa historia me definiera. Había perdido una relación, sí, pero también me había quitado de encima una mentira que había durado demasiado. Me levanté, recogí los papeles, los guardé en una carpeta y los puse junto al ordenador. Ya no tenía nada más que hablar con Clara. El sábado por la mañana me levanté antes de que sonara la alarma. No dormí bien, aunque no por tristeza ni ansiedad, sino por la incomodidad de saber que tendría que verla una vez más. Me duché, desayuné tranquilo, revisé el correo y puse el móvil en silencio. A las 9:30 abrí la puerta del piso para evitar tener que levantarme cuando ella llegara. A las 10 en punto, Clara apareció con una maleta y una caja de cartón. No traía bolsas, ni acompañantes, ni maquillaje. Llevaba puesta una sudadera vieja que le conocía desde hacía años y unos vaqueros desgastados. No dijo hola ni preguntó nada. Caminó directamente hacia el dormitorio, abrió el armario y empezó a sacar sus cosas sin prisa pero sin pausa. Yo me quedé en el salón, sentado, leyendo un informe que me había llevado del trabajo para pasar el rato. No intentó hablarme, no pidió ayuda, no preguntó si podía llevarse algo más. Solo metía ropa, ordenadores, cargadores, libros. A las 11:40 bajó con la primera carga. A las 11:50 subió a por la segunda. A las 12:05 pasó por última vez por el salón con una caja en los brazos. Se detuvo un segundo en la puerta y me miró sin expresión. Ya está, dijo con voz baja. No contesté. Gracias por dejarme venir sin problema, añadió después. Seguí sin decir nada. Ella esperó un segundo, quizá dos, y luego salió cerrando la puerta con cuidado. Me levanté, fui hasta la cerradura y verifiqué que ya no tuviera copia de la llave. Había dejado su antiguo llavero en la entrada, justo encima del mueble de madera. Volví al salón y me senté de nuevo, esta vez sin mirar el informe.
Pasaron unos minutos sin que hiciera nada. Me limité a observar el piso, como si lo estuviera viendo por primera vez. Era el mismo de siempre, pero ahora tenía espacio libre, menos ruido, menos tensión en el aire. Ese día no salí. No llamé a nadie, no me conecté a redes, no encendí la televisión. Me limité a vivir la casa solo, sin ella, sin su ropa en el tendedero, sin su perfume flotando en el pasillo, sin sus preguntas durante el desayuno. No sentí alivio inmediato, pero tampoco vacío. Solo un silencio nuevo, más tranquilo, más real. Durante la semana siguiente las cosas siguieron un ritmo más estable. Volví a trabajar con normalidad, empecé a comer mejor, retomé un proyecto personal que tenía abandonado y cancelé las suscripciones que compartíamos. A mitad de semana hice algo que llevaba tiempo posponiendo, fui al gimnasio del barrio, me apunté, pagué 3 meses por adelantado y empecé a ir después del trabajo. No para cambiar de vida, no por venganza física ni por buscar validación, sino porque necesitaba una rutina nueva, una distinta. Empecé a notar cambios en cómo me sentía, no era felicidad, pero sí una sensación de control que hacía meses no tenía. Me dormía más fácil, me despertaba sin esa presión en el pecho, podía concentrarme sin pensar en lo que ella estaría haciendo. No le conté a nadie más allá de lo necesario. Mis padres no lo supieron hasta después de firmar los papeles. Mi hermana se enteró una semana antes porque yo la había involucrado en la parte legal. Mis amigos, los de verdad, fueron los únicos a los que les conté detalles. La mayoría reaccionó con sorpresa, algunos con rabia, otros con esas frases que la gente suelta para consolar sin saber qué decir. Yo escuché todo con paciencia, sin interrumpir, sin justificarla. Cuando alguien intentaba decirme que quizá ella no era tan mala, que las cosas a veces son más complejas, yo simplemente asentía y cambiaba de tema. No tenía necesidad de convencer a nadie. Lo había vivido yo, lo había sentido yo, y con eso era suficiente. Después de un mes firmamos los documentos finales. No hubo discusiones. Ella aceptó los términos sin cambiar nada. No pidió más dinero, no hizo comentarios fuera de lugar, no intentó alargar el proceso. Cuando nos vimos en la notaría, fue un trámite frío, técnico, mecánico. Firmamos en silencio, revisamos los puntos con los abogados y nos dimos un simple que te vaya bien antes de salir. Ella no preguntó cómo estaba, y yo no le deseé suerte. Cada uno salió por una puerta distinta. Ese fue, oficialmente, el último día en que tuvimos algo que ver. Lo que vino después no fue una reconstrucción espectacular ni un renacimiento espiritual. No me hice otra persona, no viajé por el mundo, no me volví más sabio. Solo seguí con mi vida, ahora sin alguien que había elegido otra cosa. Cambié algunas cosas del piso, tiré ropa vieja, renové el salón. Salí más con amigos, hablé con gente nueva. Algunas noches fueron más difíciles que otras, especialmente los fines de semana. Pero con el tiempo entendí que no había que borrar el pasado, solo colocarlo en su sitio. Lo que viví con ella fue real, incluso lo bueno, pero no tenía por qué cargar con todo eso como una condena permanente. La infidelidad no te destruye, pero te obliga a ver las cosas sin filtro. Descubrí que había ignorado señales, que me había conformado con una rutina vacía, que había dejado pasar actitudes que hoy no aceptaría. No me culpo, pero tampoco me dejo engañar. Aprendí a estar solo sin sentirme incompleto. Y sobre todo, aprendí a no depender del perdón, ni del cierre emocional, ni de una disculpa perfecta para poder seguir adelante. Hoy ya no pienso en ella. No con rabia, ni con tristeza, ni con nostalgia. Si alguna vez me la cruzo, que sea solo una persona más que conocí en un momento de mi vida que ya no existe. Lo que viene ahora es mío. Y esta vez, no pienso compartirlo con nadie que no se lo haya ganado.